Hola a todos. En este vídeo vamos a aprender a manejar las referencias a celdas como verdaderos profesionales del Excel y a manejarte con el teclado para operar grandes volúmenes de información sin tener que usar el ratón. Todo el mundo que haya abierto Excel alguna vez sabe hacer referencias a una celda, pero realmente si consigues entender bien cómo funcionan, puedes ahorrarte muchísimo trabajo. Vamos a ver un ejemplo. Una celda tiene el contenido que pueda tener, un valor, un texto, lo que sea, 3%, que es el que aparece aquí en la barra de fórmulas. Pero también tiene una dirección, que es la que aparece en el cuadro de nombres, C3. Yo desde cualquier celda, obviamente, puedo hacerme referencia a su dirección y lo que me trae es el contenido, en este caso un 3% de IPC. También este cuadro de nombres me sirve para ponerle un nombre a una dirección. Me voy a seleccionar C3 y en vez de llamarle C3 voy a llamarle IPC. Doy Enter y a partir de ese momento, si en vez de poner la dirección C3 pongo igual IPC, he creado una etiqueta a esa dirección donde Excel ya sabe cómo llamarse. Desde cualquier celda IPC me va a traer el valor del IPC. Incluso desde otra hoja cualquiera, IPC me trae ese 3%. Vale, este cuadro de texto, este cuadro que hay aquí, cuadro de nombres, lo podemos gestionar en fórmulas administrador de nombres. Aquí me aparecen el nombre, el valor, a qué celda se refiere, de qué ámbito. Puedo incluso eliminarlo. Pero además tiene más utilidades. Me sirve ese cuadro de texto para poner, cuadro de nombres, para poner una dirección. Por ejemplo, voy a seleccionar G5 y el cursor se me ha seleccionado automáticamente G5. O G5, dos puntos, H9. Pues he seleccionado este rango, el G5, H9. También me sirve para saber el número de filas y columnas que estoy seleccionando. Por ejemplo, vamos a ver cuántas celdas hay aquí. Si yo, sin soltar el ratón, miro el cuadro de nombres, veré que pone ahí arriba 2F, 4C, 2 filas, 4 columnas. Además, también me sirve para moverme a un rango ya existente. Si desde cualquier lado escribo IPC, pues tengo esa selección hecha. Si tuviera más de uno, por ejemplo, este le vamos a llamar ratio. No me va a dejar poner espacios, así que tengo que poner barras bajas, ratio crecimiento, pues desplegando puedo moverme al IPC o puedo moverme al ratio de crecimiento. Otra opción es el irme a una macro. He creado una macro en este Excel que no hace nada, pone un mensajito, pero sí, y que se llama hola. Pues si yo quiero ir a ver esa macro, escribo aquí hola, doy Enter y me lleva a Visual Basic, donde tenga creado, en el módulo que tengo creado, esta subrutina o su procedimiento de hola. También me deja hacer referencias a rangos, o sea, puedo poner etiquetas a un rango. Voy a denominar todo este rango ventas y voy a poner este otro como costes. Y doy Enter y funciona perfectamente. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que esta fórmula no es matricial, pero casi. Si yo lo muevo hacia un lado, fijaos que va a ir perdiendo los valores que no están alineados con él. Lo que hemos visto hasta ahora son las referencias relativas, que cambian la posición si cambias la celda. Es como si tuvieras una estatua de un arquero que está apuntando a una dirección y con una altura determinada y tú mueves la estatua. Pues el arquero seguirá ese movimiento si lo mueves hacia un lado, hacia otro, pero él está fijo. Realmente dice relativo, pero él está fijo. Si queremos que esto no ocurra, habrá que bloquear el desplazamiento entre filas y columnas. Y esto se consigue poniendo el signo dólar antes de la fila y antes de la columna. Y así obtendremos una referencia absoluta, que no es más que dicho arquero cuando se mueva, él siga apuntando donde tenía que estar apuntando. Vamos a ver un ejemplo. La referencia absoluta me va a permitir utilizar una referencia, una celda, en este caso estamos haciendo referencia al hola, de manera que si, aunque yo lo arrastre, bueno, arrastrándolo sí que lo respeta, pero si lo arrastro hacia abajo, no, o si lo arrastro hacia la derecha, tampoco, va a cambiar, digamos que está mirando a otros sitios. Entonces,
¿Cómo evito esto? Utilizando el dólar. Y el dólar se puede poner o bien delante del símbolo de la fila o de la columna, en este caso columna, o lo puedo poner en este caso delante de la fila. Cuando lo pongo en los dos es cuando se convierte en una referencia absoluta. Se puede utilizar el teclado utilizando el símbolo dólar o se puede utilizar F4. Si yo pulso F4 me va a ir recorriendo todas las posibilidades. La primera vez que lo pulso me pone referencia absoluta, pone dólar en los dos. La segunda vez pone en las filas, la tercera vez pone en las columnas y la cuarta vez vuelve a quitarme la referencia. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues en este caso ahora ya si arrastrara hacia abajo o hacia la derecha, siempre va a estar mirando a la celda donde tengo escrito hola. ¿Cuándo podemos utilizar las referencias absolutas con ejemplos? Pues va a depender de el tipo de datos que tengamos. Por ejemplo, tengo aquí mis ventas por producto y voy a aplicar un 5% todos los años y en todos los productos. En este caso sería muy sencillo. Voy a coger el dato del año anterior por 1 más 1 paréntesis 1 más este dato. Si arrastro, esto se movería y no funcionaría. Y si bajo hacia abajo, tampoco, porque bajaría el 5%. Entonces necesito bloquear tanto el desplazamiento hacia la derecha como el desplazamiento hacia abajo, de columnas y de filas. F4 una vez y ya lo tengo bloqueado. Y ahora ya puedo arrastrar hacia la derecha y arrastrar hacia abajo. Es una buena práctica siempre que arrastréis chequear en algún dato que no nos hemos dejado la referencia al dólar mal puesto y entonces no estamos apuntando lo que queremos. Esto es un ejemplo de una referencia absoluta. Las referencias mixtas son las que podemos bloquear o bien la fila o bien la columna en la que estamos manejando y dejamos la otra libre. Esto va a ser muy útil para arrastrar parámetros que afecten a nuestro Excel y que sí que queremos que se mantengan, o bien esa fila o bien la columna. Vamos a irnos a un ejemplo de una referencia relativa. Una referencia relativa es aquella que no tiene dólar en los dos, sino solo en uno, para bloquear o las filas o bloquear las columnas. Vale, aquí me dan un crecimiento distinto para cada año. Luego lo que yo quiero al desplazar hacia la derecha mis columnas, sí que quiero que cambie la referencia, el crecimiento del incremento de ventas. Sin embargo, no tengo uno por producto. Luego cuando arrastre hacia abajo, no quiero que este baje. Pues nada, me voy aquí, por 1 más este de aquí arriba, pulso F4, dos veces, ya tengo bloqueada la fila. El 2 no va a bajar al estirar. Cierro paréntesis. La columna sí lo va a hacer, ¿veis? Está desplazando, hago doble clic en la fórmula y veo cómo está cogiendo el año anterior más el crecimiento que toca y cuando arrastre hacia abajo, este dato ha cogido el crecimiento que toca y del año anterior. El mismo ejemplo ahora al revés, utilizando el bloqueo de columnas. Pues porque lo que me dan son datos de crecimiento igual para todos los años para cada producto. Luego aquí necesitaría decir 1 más por 1 más y necesito bloquear no la fila sino la columna. Necesito que el dólar esté aquí. Lo he hecho con F4, recuerdo. En este caso estiro hacia la derecha, compruebo que está bien, vuelvo a hacer un arrastrar hacia abajo con doble clic en la fila, en la esquinita esta de aquí y veo que ha recogido los datos que le corresponden. Esto se complica un poquito cuando las referencias ya no son a una única celda, sino a un rango de celdas. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, una fórmula y lo que queremos es hacer la suma de la celda A2 a C4. Aquí es cuando lo podemos liar un poco, porque puedo poner el dólar en la primera columna o en la fila del primer elemento o en la columna y en la fila del segundo, o cualquier combinación entre ellos, con lo cual las combinaciones son muchas. Sin embargo, manejar esto bien es súper útil, ya que puedo saber y bloquear la esquina superior izquierda y moverla a derecha y hacer rangos ya no estáticos, sino rangos dinámicos, que me permiten hacer, por ejemplo, acumulados con una única fórmula. Vamos a ver un ejemplo. La referencia a rangos me va a permitir hacer cosas como esta. Suma de todo esto. Bien. Y si estiro hacia abajo, pues ya tengo la suma mensualizada de las
6 provincias. Sin embargo, para hacer el acumulado, lo que me encuentro muchas veces es que muchos alumnos míos hacen esto. Se toman el mes anterior, o sea, el mes actual, para la primera formulita, y en este caso lo que definen es esto. El de arriba más el mes del que toca. Y está bien, es correcto, este es el acumulado. Pero tiene un problema. El problema es que si alguien me inserta una fila y arrastra esto mal, ya no tengo el acumulado bien calculado. O me suben de arriba y ya tengo un problemilla. Entonces, ¿cómo podría hacer esto con una suma, una única fórmula, no dos, esta y esta, sino una única fórmula y que estirada para abajo funcionara el acumulado? Pues utilizando las referencias relativas en rangos. Yo, en este caso, quiero que me sume todo esto y lo que voy a bloquear al estirar hacia abajo, lo que no quiero es que la esquina superior izquierda, donde está el B2, esto, el B2, no quiero que baje de fila. Luego le voy a poner un dólar aquí. Esta formulita lo que me va a permitir es arrastrar hacia abajo, veis que sigue dando el mismo dato acumulado, pero si hago doble clic, en el primero solo coge la primera fila, en el segundo este se queda quieto, pero este término baja. Luego puedo ir viendo cómo mi rango se convierte en dinámico. Mi formulita va cambiando, digamos, las celdas que él está mirando. Y ahora incluso podría eliminar esta columna, que no pasa nada. No depende del valor de la columna. ¿De acuerdo? Esto es el uso de referencias relativas en rangos. Y por último, cómo moverse en Excel por las celdas, por las pantallas y por las pestañas sin tener que usar el ratón. Esto nos va a ayudar a ahorrar mucho tiempo y mucho trabajo. Es como cuando usamos el control C, control V, pues hay que aprender a manejar las teclas de desplazamiento. Vamos a ver cómo funciona en concreto la tecla mayúscula y la tecla control y cómo las combinaciones entre ellas hacen cosas distintas en el teclado. Bueno, ahora vamos a ver el uso de del teclado para hacer selecciones múltiples y selecciones acumuladas. Obviamente las flechitas sirven para manejarme por todo el conjunto de datos o el ratón. Bien. Si lo que utilizo son las flechas, voy a dejar el ratón de un lado ahora mismo y me puedo desplazar pues manejando dejando la tecla apretada. Esto tiene un problema y es el siguiente. Si tengo miles de datos, pues no es operativo. Y cada vez manejamos más y más datos dentro de Excel. Entonces, vamos a utilizar la tecla primero mayúscula. Mayúscula lo que me va a permitir es hacer arrastrar mi selección. ¿De acuerdo? Puedo hacer ampliar todo lo que yo quiera. Estoy apretando la tecla mayúscula y la tecla flechita. El comportamiento de la tecla control o comando en Mac es el siguiente. Aprieto control y va a ir, si aprieto hacia abajo, hasta la última celda, la última fila rellena. ¿Veis? Del A1 ha ido a A19. Si aprieto hacia la derecha, lo que hace es irse al U1 y vuelve. ¿Vale? Bien. Si esto lo combino, si yo aprieto las dos teclas, aprieto mayúscula y control, lo va a hacer lo mismo, va a saltar al último dato, pero además va a arrastrarme la selección. Pram, pram. De esta manera ya tengo seleccionado el conjunto de datos. Si hago un control C, me voy aquí, control V y ya está. ¿Cómo me muevo entre pestañas sin tener que utilizar el ratón? Pues utilizo el control y el avanzar o retroceder página. Pues aquí puedo ir moviéndome rápidamente entre pestañas sin tener que utilizar el ratón. Un tema que hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué ocurre con el comportamiento de la tecla control? El comportamiento de la tecla control salta. Es decir, si yo tengo aquí, por ejemplo, un hueco, vamos a poner solo una fila, una columna en blanco, y yo hago control, él me va a ir al 80, a este de aquí. Si cambio uno más, me va al siguiente relleno, y ahora ya sí que va a ir al último. Y lo mismo va a hacer hacia abajo, es decir, hacia abajo, si yo ahora aquí le inserto una fila y hago control hacia abajo, pues él se para ahí. Vale, en este caso no habría problema, me doy cuenta que tengo un montón de datos más pendientes por seleccionar. Vale, pero ¿qué ocurre si el hueco está en la fila, por decir algo, 38.000? ¿Vale? De repente, por lo que sea, a mí me han dado un juego de datos que tiene, vamos a poner el 20, vamos a poner el otro. Vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Y voy a hacer lo mismo en la columna X. ¿Vale? Yo estoy trabajando
en mi hoja Excel y me pasan este Excel. Bien, yo digo, tengo que copiarlos para hacer cualquier cosa en otro lado. Control Shift, derecha y abajo. Control C, me voy a datos pegados, Control V y fijaos, está la fila 21 y está hasta la columna W. Bien, pues me he dejado sin querer aquí abajo, porque no lo había visto, la fila 24, que es el dato 22, y hacia la derecha me he dejado la columna del dato 23. ¿Por qué ha ocurrido? Porque al hacer Control Shift solo se va a parar en el primer hueco. ¿Cómo evito esto? Pues los frikis de esto lo que suelen hacer, y por eso muchas veces vais a ver a gente trabajando con este, que hace tic, maneja muchas veces el teclado, es bajarte hasta abajo al 1.048.000, es 2 elevado a 20. Y una vez que tengo así, vuelvo a pulsar Control y subo. Y entonces ya me quedo en la última fila. De hecho, este tampoco me serviría, porque me podría estar dejando de nuevo el dato 23, la columna que no estoy viendo. ¿Cómo hacen entonces esto? Bueno, pues lo primero que se hace es, me voy a la derecha, al final, vuelvo para atrás, me voy abajo, vuelvo para arriba y ya estoy en lo que sería la esquina inferior derecha de todo el conjunto mío de datos con todos los espacios. Ahora puedo soltar el teclado, vuelvo a apretar mayúscula y control y tiro hacia arriba todo lo que pueda y tiro hacia la izquierda todo lo que pueda. Control C, control avanzar página, control, aquí en este caso ya tenía datos de antes, control V y ya he pegado la fila 22 y he pegado la columna 23. Así que acordaros por favor de hacer control hacia abajo y control hacia la derecha y volver para atrás y volver para arriba. Bueno, espero que esto os haya sido muy útil para convertirse en unos frikis del Excel, con razón, frikis de verdad. Dejadme vuestros comentarios por si queréis cualquier duda o si queréis que haya algún material, algún concepto que necesitéis que lo explique, pues me lo ponéis y lo intentaremos tratar. Muchas gracias y sed buenos.